Presenta Banco de Seguros del Estado. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Doble Vía. Hoy el tema central, las infracciones que se cometen a diario en el tránsito. Estamos con Arturo Borges. Buenas noches, Arturo. A pesar de la difusión que tienen los accidentes de tránsito, se cometen muchas infracciones, tanto por parte de los peatones como de los conductores. Es así, ¿cómo estás, Andrea? Bien, evidentemente que por más que esto se le da publicidad y aparece en todos los medios, seguimos viendo todos los días errores garrafales, imprudencias, que terminan muchas veces en casos fatales. Y esto se transfiere, digamos que, al conjunto de la sociedad. A veces el error de uno hace que cometan los demás un error, o el error de uno se traslade a los demás, y ahí hace que el sistema del tránsito caiga, digamos, por este cúmulo de situaciones que se dan. Unos casos de agresividad donde se pierde el sentido común, parece, ¿no? Sí, evidentemente que pasa algo por ahí, ¿verdad? No entendemos que el espacio vial es un espacio compartido, que cada uno debe de tomar decisiones, el manejo está basado en la toma de decisiones y que va a depender fundamentalmente de cómo capte el cerebro del conductor distintas situaciones, cómo las interprete, ahí va a tener su respuesta. Pero evidentemente que una de las primeras cosas que debemos saber es que una infracción se torna en una agresividad hacia el otro. Y esto que tú decís, bueno, en el tema del sentido común es lo que se está perdiendo. Y en muchos casos diría que esto cada vez viene creciendo mucho más. No sé si tú notás, lo notamos nosotros en las pericias, en los accidentes, que la agresividad ha jugado un papel fundamental en el desenlace fatal del hecho. Hasta que no entendamos que el estado emocional de un conductor frente al volante antes de que lo ponga en marcha es un tema, digamos, de destino final, por decirlo así, esto no va a cambiar rápidamente. ¿Cuáles son las infracciones más comunes? Tú sabes que nosotros estamos haciendo un paneo ahora a nivel de toda la ciudad. Quizás en futuros programas dedicaremos 1 o 2 minutos a aquellos errores que se cometen dentro de nuestro país. La infracción que más hemos notado hoy, por ejemplo, es pasar con roja. Hemos ido a distintos lugares y vemos que la infracción fundamental es pasar con roja. Y lo hace prácticamente todo el mundo. Pero hay casos donde el individuo se pone en juego mucho la vida. Por ejemplo, el de los ciclistas. Los ciclistas andan a contramano, andan alejados del cordón de la vereda. Tenemos algunas imágenes para apoyar esto. Y cometen errores como evidentemente estuvieran en otro lugar, menos en el medio de la calzada. Y a veces el ciclista se expone a un riesgo pensando quizás que es inmune a este problema. ¿Y qué significa un ciclista circulando, por ejemplo, por Boulevard Artigas, por el eje de la calzada, a las 7 de la tarde con el tránsito que hay? Primero, que nadie lo ve, evidentemente que nadie lo va a respetar, y eso es un tiro al aire, ¿verdad? Es un tipo raro de suicida que lo vemos con frecuencia. Por ejemplo, algo fundamental, no utilizan el chaleco reflectivo, que eso es obligatorio, no es un tema de decisión. Ya al no utilizar algo que haga que los demás vean al ciclista, es una manera de agredir al otro, ¿verdad? De meterse en un territorio de conflicto que hace que al otro quizás lo involucre en una situación realmente penosa. Y el otro, similar al de ciclista, hoy es el de la moto. Nos tiene acosado. El tema de las motos es de noticia diaria y por lo general también los casos son todos fatales. El individuo es agresivo, tiene una conducta realmente que no condice con la exposición al riesgo que tiene en el tránsito, y también eso, cuando el individuo comete una infracción, el motociclista está agrediendo al resto del sistema, porque nosotros no queremos que él incumpla con una ley o que le cueste la vida. Evidentemente que nadie tiene esa idea, pero el motociclista parecería ser, bueno, tiene una impunidad o se cree que su pericia frente al volante lo deja a salvo de cualquier cosa. ¿Es una infracción consciente del riesgo al que se está expuesto? Yo creo que no. Tú sabes que es una buena pregunta. Yo creo que no, que empiezan a conducir primero que nosotros pensamos que conducen como viven. Si el individuo vive apurado, maneja apurado.
Si vive dentro de un panorama que no acata las reglas, evidentemente que en el tránsito no va a acatar las reglas. Y muchas veces basa su manejo en la experiencia. Esto está en la teoría de la homeostasis del riesgo, es decir, cuál es el riesgo que el individuo acepta. Creemos que muchas veces pasa porque el individuo infravalora el riesgo que tiene fuera y lo basa en que, bueno, si hasta hoy nada me pasó, ¿qué es lo que me puede ocurrir? Lo vemos cambiándose de senda, la gente señaliza, si quiere, va a doblar, tenés que venir con la bola de cristal porque arreglate como puedas, no sabés que yo doblo aquí. Y esto hace que tengamos una serie de conflictos en el tránsito que yo creo que van más que nada porque el individuo no sabe realmente el riesgo que está corriendo. Es decir, él acepta uno en función de su experiencia, pero realmente no sabe el valor que tiene del que está proyectando. Tú hablas allí de la posición individual del conductor en ese caso, pero ¿qué ocurre a nivel de la sociedad? ¿También refleja un estado de sociedad? Yo creo que sí. Tú sabes que estudios en la Administración Nacional de Carreteras en los Estados Unidos ha reflejado que las 2/3 partes, hay evidencia científica de esto, de los accidentes fatales han ocurrido porque evidentemente hubo un hecho emocional que en ese momento estaba afectando al conductor. Y esto, trayéndolo o poniéndolo dentro de nuestra sociedad, vemos que ya no es un tema de seguridad vial, sino que es un tema de seguridad pública. Porque esto está complicando a toda la sociedad, evidentemente, no solamente por la repercusión social que está teniendo, sino porque a nivel de autoridades también esto, en muchos casos, la autoridad se ve, digamos, sobrepasado por los hechos o por las conductas que tenemos algunos conductores. Es común que las infracciones la cometan quienes andan en vehículos pequeños como bicicletas o motos. ¿Qué pasan con los vehículos grandes, como camiones o ómnibus, que también hay una disputa allí en el tránsito? Sí, en ese caso es peor, ¿verdad? Porque el individuo empieza a conducir de una manera más agresiva. Primero, muchas veces lo vemos que el peligro que proyecta ese conductor del auto o de un camión o de un ómnibus a veces es hasta intencional para con los demás. ¿Y por qué? Bueno, acá habría dos fundamentos importantes. La primera, hay un sentimiento externo que surge del poder que le transfiere el volante a ese individuo. Ahí entonces nosotros vemos sentimientos de ira, de euforia, de exceso de velocidad, que están directamente relacionados con el tipo de vehículo que conduce. Por otro lado, aquellos internos que pueden estar afectando en ese momento al conductor, como pueden ser, bueno, una pérdida de un familiar, el trabajo, una separación, o muchas veces también vemos que hay elementos excitatorios o inhibitorios. El excitatorio, bueno, como dijimos recién, la ira, la euforia, ¿verdad? Pero está el otro, el inhibitorio de la conducta, que a veces se transforma, digamos que, en inhibición de la prudencia. Es decir, no controla mucho ni tampoco previene mucho el sentimiento de inhibición. Entonces, ¿dónde vemos este rasgo? Por ejemplo, en la velocidad que hoy están imprimiendo muchos conductores, dentro de la ciudad mismo. Es decir, que como el cerebro se adapta sensorialmente muy rápido al efecto de la velocidad, el individuo la aplica sin darse cuenta. En otros casos, vemos también que hacen confianza en la capacidad que tiene su máquina. Hoy está de moda, bueno, si tiene cinturón, si tiene ABS, si tiene airbag, bueno, yo puedo hacer lo que quiero con este auto porque vengo acorazado, vengo comprendido dentro de algo que nada me puede pasar porque esto me protege. Pero hay que ver que esos elementos también tienen un límite y que el conductor debe de tratar de controlarlos. Pero pasa así, ¿verdad? Es decir, el individuo, cuanto más grande es el vehículo que conduce, más omnipotente e invulnerable se siente. Arturo, has hablado de las infracciones que cometen los conductores, pero también son los peatones que a veces cometen algún tipo de infracción que puede generar un accidente. Sí, muchas veces también el peatón no toma en cuenta el tema de la seguridad. Como no tenemos la seguridad instalada desde las épocas tempranas, el peatón cree que no tiene reglamentos, hay que cumplir, y bueno, que tiene determinadas preferencias donde arriesga lo que no puede hacer. Pero volviendo al tema de la agresividad, Andrea, hay un rasgo fenomenal, y lo voy a contar como un hecho que me pasó el otro día, que digamos que confirma la regla. Nosotros sabemos que el individuo, una breve discusión en el tránsito, un incidente cualquiera, se lo toma a pecho, es una amenaza. Si hay alguien que se pone al lado y le toca bocina, ya es un enemigo en el semáforo. El otro día lo confirmo de esta manera. Yo dejo mi auto en un taller y un amigo se ofrece a llevarme hasta el taller a buscar el coche.
Vamos en el camino y por ahí se detiene para hablar momentáneamente por teléfono, pero ve que en el lugar que se va a detener momentáneamente no está permitido. Quiere retomar la senda, lo hace muy despacio, pero no prendió el señalero. Alguien que nos iba a sobrepasar nos dice de todo, empieza a insultar al conductor que me portaba, y para unos metros más adelante y se baja a increparle. Entonces yo no me podía creer lo que estaba viendo. El individuo se baja totalmente desaforado y lo quiere pelear. Y yo preguntaba, ¿pero te lastimó? ¿Hizo algo que te hiciera sentir tan mal que da para que te bajes del vehículo a pelear? ¿Y esto qué me da a entender? Que la verdad estamos dentro de un tema de agresividad social ya, digamos, implícita, ¿no?, en el manejo. El individuo se va, se sube al coche, mi amigo continúa y a la cuadra me dice, yo lo corro y lo voy a pelear porque con esta no me quedo. No, pero digo, escúcheme, esto es un incidente de tránsito, déjelo. No, mi hijo me dijo a mí que esto no se puede dejar pasar por alto. Si hay alguien que viene a pelear, yo le tengo que responder, no, por favor. Menos que vengo yo acá, esto lo termina acá, me deja donde me voy a bajar y sigue viaje. ¿Por qué viene a cuento de esto? Este programa lo hacemos, digamos, basados en este ejemplo. Porque el ejemplo de los casos fatales, ¿cómo los tenemos? En la mayoría. En conductores que momentos antes tuvieron una discusión y trasladaron la ira al volante, pusieron al doble de velocidad el vehículo o fueron a increparle al otro y el otro podía estar armado y la respuesta evidentemente que fue no la que buscaba. Es decir, que ni llegó a poder increparle nada porque el otro se defiende con un arma. Estos casos los tenemos en Uruguay, no son casos. Entonces eso es algo que también nos gustaría a nosotros dejar como consejo final, ¿verdad? Un incidente de tránsito es un incidente, termina ahí y a otra cosa. No podemos manejar pensando que los únicos perfectos somos nosotros. También nos podemos equivocar. Y la verdad que hay que salir a conducir con la mente fría. El tránsito hoy está muy complejo, andamos todos muy rápido y no sé qué es lo que nos está pasando, que exactamente esa agresividad o la hostilidad la llevamos al volante. Y esto es totalmente contraproducente. Hay que aprender esto, hay que practicarlo y como dijimos al principio, hay que conducir con la mente fría. Son incidentes y hay cientos por minuto. Si uno en cada esquina que se toca bocina y el otro no le da preferencia, nos bajamos a pelear, la historia cada día va a ser mucho más complicada. Borges, muchas gracias. Un gusto, Andrea. Buenas noches. Nosotros dejamos por aquí el programa. Gracias.